Señor presidente del Gobierno, ¿tiene usted condicionantes a la hora de tomar decisiones? Gracias. Señor presidente, tiene la palabra. Señora diputada, sí. Cualquier gobierno, cualquier presidente de gobierno tiene condicionantes a la hora de tomar decisiones y usted lo sabe perfectamente. Podría poner algún ejemplo, pero bueno, pensar solamente en términos económicos ya se sabe que los recursos son escasos para atender las necesidades. Luego ahí hay un condicionante serio y seguramente muchísimos más. Pensemos en el condicionante político. Esta es una Cámara política muy fragmentada, donde hay dificultades para llegar a acuerdos. Fíjese lo que pensaría alguien que estuviera acostumbrado a gobernar con mayoría absoluta, pues diría que no hay cosa peor que gobernar con aliados, ¿no? Y yo, sin embargo, puedo decir que sí, que hay algo peor, que es gobernar sin ellos, ¿no? Así que ahora espero que usted me continúe diciéndome y aclarándome a qué se refiere. Gracias, señor presidente. Señora Fernández, tiene la palabra. Bueno, celebro al menos el sentido del humor, algo que no es muy habitual en usted, pero que viene bien a los debates. Viene bien a los debates abandonar esa acritud a la que nos tiene acostumbradas en sus respuestas parlamentarias. Señor presidente, somos muy conscientes desde el Grupo Parlamentario Popular que todo Gobierno tiene condicionantes. Tiene condicionantes, naturalmente, de naturaleza económica y tiene también condicionantes de naturaleza política. Nosotros queríamos hacer referencia mayormente a estos últimos, es decir, si condicionantes de naturaleza política paralizan, a nuestro juicio creemos que sí, la acción del Gobierno que usted preside. ¿Y por qué hacemos esta aseveración? Verá usted, porque los condicionantes, y decíamos, son de naturaleza económica y son de naturaleza también de legalidad. Naturalmente hay que cumplir en el ámbito presupuestario y en el ámbito económico el objetivo de déficit. Y, desde luego, nosotros somos unos defensores de que se cumpla el objetivo de déficit. Somos también defensores de que se cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria. Y somos también defensores de que la regla de gasto se cumpla por parte de las administraciones. ¿Y por qué somos? Y, naturalmente, de que las deudas se paguen, aunque no hayan sido generadas por nosotros, porque esta Cámara va a tramitar dentro de muy poco unos presupuestos que tienen una deuda importante, consecuencia directa de lo que nosotros llamamos el arecismo, es decir, aquellos años locos donde se consumían recursos como si no tuviesen fin, pero que naturalmente lo eran de todos y el hecho de que se consumiesen de forma desordenada y alocada no priva del cumplimiento de esa deuda. Naturalmente, a mí me alarma oír a algunos grupos parlamentarios que los presupuestos no tienen que dar cobertura al pago de las deudas. Bueno, me parece tan preocupante que por esa razón lo quise subrayar. ¿Qué es lo que a nosotros nos parece? Bueno, pues nos parece que, señor presidente, usted invocó en varias ocasiones el programa presupuestario, el programa político con el que concurrió a las elecciones y realmente, bueno, pues es un frontispicio al que todos debemos atender, cada uno naturalmente al suyo. Pero claro, cuando el interés general de Asturias y de los asturianos debe presidir siempre, a nuestro juicio, la acción de gobierno, siempre, a nuestro juicio, la acción de gobierno, pues lo que no puede ser es que usted se embare en el cumplimiento de un programa político que naturalmente los asturianos han dicho que no quieren que se cumpla en su integridad porque no dispone usted de una mayoría absoluta, ni siquiera aproximada. ¿Y dónde entra la acción de gobierno? Pues ahí, y lo tenemos, desde luego, a nuestro juicio, muy bien reflejado a nivel nacional. El presidente Rajoy no dispone de mayoría absoluta y tiene que hacer concesiones parlamentarias para atender al interés general y dar estabilidad a un país a través de un gobierno que cumpla los principios que todos nos hemos dado a través de las leyes y, sobre todo y muy especialmente, en materia presupuestaria, porque incumplir todos estos principios lleva a un país a la bancarrota. Y cuando un país está en la bancarrota, hay algunos que les va bien, pero a la inmensa mayoría de los españoles y a la inmensa mayoría de los asturianos nos va rematadamente mal. Yo quiero invocar para finalizar una oferta que naturalmente está caducada, que nosotros hicimos el 3 de noviembre pasado. Le ofrecíamos un acuerdo presupuestario que pasaba por 4 ejes y quiero recordarlo sobre todo para difusión general y desde luego para el diario de sesiones. Que hubiese un acento en la inversión, que hubiese un programa específico del plan demográfico en nuestra comunidad autónoma, que se bajasen los impuestos y que se mejorase la educación. Con esos parámetros, dentro
dentro de lo razonable y cumpliendo los principios económicos a los que hice referencia, es donde nosotros creemos que usted no debe paralizarse, ni por el miedo ni por lo que impongan desde determinados despachos que desconocemos, pero que no atienden al interés general de Asturias. Un Gobierno siempre, señor presidente, siempre debe atender al interés general de los asturianos y no estar congraciándose eternamente con grupos parlamentarios que en ocasiones son residuales, en otros son extremistas, pero desde luego no podemos decir que estén en la centralidad que Asturias necesita y en la estabilidad que nuestra región recomienda.